Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Em, ya estamos arrancando, pues más bien el último panel de este foro que ha sido 2 días bastante interesantes y que nos llevan mucho al debate, pues a un reto desde sociedad civil, desde el gremio periodístico, desde las plataformas digitales, de qué hacer ante pues toda la efervescencia que hay en esta región tan maravillosa, pero también bastante compleja. Entonces, pues para mí es un gustazo estar aquí. Eh, Nada más, si me pueden cambiar el apellido porque soy Saucedo, no Salcedo, nada más para que mi papá no se enoje, ¿verdad? Que le estamos cambiando el apellido. Pero bueno, pues muchas gracias a todas y a todos quienes están acá en esta última mesa, este foro que le denominamos el papel del periodismo en el contexto adverso al escrutinio. Y sí que es adverso, pues criticar, ejercer la libertad de expresión en esta región y un poco para hablar de los retos y también de las recomendaciones que hay para las y los periodistas de ejercer su labor y también para las personas defensoras ante este contexto adverso. Pues quiero presentar a quienes nos acompañan en este panel y a quienes agradecemos mucho por acompañarnos. Voy a empezar con Mireya Márquez. Me voy a permitir leer tu semblanza, Mireya. Mireya es académica titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Es doctora en comunicación por la Universidad de Londres. Goldsmith, maestra también en estudios sobre periodismo por la Universidad de Cardiff en Reino Unido y licenciada en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el CNI nivel 2, y coordinó la maestría en comunicación hasta el 2019 y el programa Prensa y Democracia, de profesionalización de periodismos. Ha impartido la clase de Sociología Jurídica, Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en distintas instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales, y sus trabajos han aparecido en múltiples publicaciones académicas y de distintos tipos de divulgación. Muchísimas gracias, Mireya, por acompañarnos. También nos acompaña José Buendía, que ahí también lo pueden ver. José Buendía publica en la columna número 0 en el periódico Excelsior, analizando los temas más relevantes de la agenda pública del país. Es conductor de televisión de diversos programas de análisis político y de coyuntura en Imagen, Excelsior y Canal 11, con contenidos de investigación periodística sobre temas políticos, económicos y sociales. Como analista político, busca incidir y generar conversaciones para dar causa a los debates que inciden en la vida de las y los ciudadanos. Muchas gracias, José, por acompañarnos. También nos acompaña Artur Romeu, espero que haya pronunciado bien tu apellido, Artur, y si no, una disculpa. Pero Artur es periodista brasileño especializado en asuntos internacionales y temas de libertad de expresión, con máster en Derechos Humanos y Acción Humanitaria por el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Actualmente es el coordinador de desarrollo institucional en la Oficina Regional de Reporteros Sin Fronteras en América Latina. Y por último, pero que está teniendo unos problemitas para conectarse, también nos va a acompañar y se va a unir, ya saben, esto de la nueva normalidad que siempre pasa, pero también se va a conectar en unos instantes Ángeles Mariscal, quien es periodista mexicana que radica en el estado de Chiapas, que está en la frontera del sur de México, para quienes no conozcan. Ha laborado en medios como CNN México, La Jornada, El Financiero y Aristegui Noticias. Es fundadora y directora del portal Chiapas Paralelo e integrante de la red de periodistas sociales Periodistas de a pie. Cubre temas relacionados con la frontera, migración, pueblos originarios, movimientos sociales y derecho de la tierra como enfoque transversal de los derechos humanos. Ha ganado diversos reconocimientos, como el Premio de Excelencia al Reportaje Imparcial sobre la Migración Laboral, con el trabajo Mujeres Migrantes Atrapadas en una Frontera Imaginaria, y el Premio Alemán de Periodismo Walter Rutter en el reportaje La Compuerta Mexicana. Ángeles estudió licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y la maestría de Educación en la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a empezar entonces un poco con esto que les mencionaba al principio. Y por cierto, les recuerdo que todas las dudas que tengan y preguntas nos pueden mandarlas quienes están conectados vía Zoom y si no también en las redes sociales, tanto de Artículo 19 como de la Fundación Naumann, a quien otra vez agradecemos todo el apoyo para hacer este foro que es muy importante. Y un poco lo que queremos platicar en este foro con todas y todos ustedes es
¿Cuáles son los retos desde su perspectiva? Y empiezo contigo, Mireya. ¿Cuáles crees que son los retos presentes y futuros del periodismo en el contexto actual? Considerando dos cosas principalmente. Uno, las constantes estigmatizaciones y descalificaciones que enfrenta la prensa y también incluso académicos y personas defensoras, pero principalmente aquella prensa que es crítica, con regímenes populistas y perpetrada principalmente por personas funcionarias públicas. Y la otra, que esto también puede estar vinculado con la estigmatización, ¿cuáles son los retos presentes y futuros vinculados al panorama que también hay de desconfianza hacia el gremio? No estoy hablando en términos generales, pero ¿cuáles entonces son los retos que enfrenta el periodismo, presentes y futuros, vinculados a la constante estigmatización y a la desconfianza que hay de la sociedad en el gremio? Adelante, Mireya, y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a Fundación Naumann, artículo 19. Pepe, qué gusto verte. Artur, mucho gusto. Ángeles, por acá le esperamos. Gracias a los intérpretes y a todos. Bueno, si bien soy académica, alguna vez también ejercí el periodismo y creo que es importante hacer esa distinción porque en los últimos 6, 7 años ha habido realmente un crecimiento de la investigación académica sobre seguridad de periodistas. Los académicos somos muy sensibles al contexto y si bien todavía hace una década el paradigma de la academia, la investigación era simplemente estudiar los medios, ahora más bien ha habido realmente un enorme crecimiento de académicos muy reconocidos en todo el país por sentarnos en los procesos y sobre todo en los sujetos tan sensibles como son los periodistas. Entonces yo creo que le haría mucha justicia a mis colegas académicos y también a mis propias investigaciones en el tema, si digo que como todo fenómeno pues es multifactorial y multidimensional. Los desafíos a la libertad de expresión pasan por muchas dimensiones. En efecto, vemos una consecuencia terrible que es la estigmatización desde el púlpito, ¿no? Desde que se ha convertido en las conferencias mañaneras. Eh, Estigmatización a compañeros periodistas y reporteros, ¿no? Desde la investidura presidencial, y que esto también lo hemos visto en otros países como Ecuador, como Bolivia en su momento, pero que para mí no son la causa, son la consecuencia de un larguísimo proceso de degradación, o más que de degradación, de falta de desarrollo y consolidación del gremio periodístico. En mi segunda intervención voy a elaborar más de ello. Pero para responder a tu pregunta, Paula, me parece a mí, y disculpen que traiga aquí un slide, pero no dejo de ser profesora nunca, que como decía, los desafíos a la libertad de expresión pues son multidimensionales. ¿Esto qué significa? Pues que pasan desde el nivel individual, es decir, en el ámbito de los periodistas, hasta el ámbito macro social del sistema de medios. Entonces, brevemente, resumido aquí, ¿cuáles me parecen, ¿no?, que hemos venido diciendo, y no en este foro, no en un libro, no en una publicación, sino mis colegas académicos en general y además en los foros de discusión que afortunadamente existen? Si pudiéramos resumir todo lo que escuchamos de nuestras investigaciones con periodistas, en mi caso de encuestas con periodistas, bueno, es que como lo sabemos y como muy bien lo investiga artículo 19, los periodistas enfrentan permanentemente condiciones de amenazas, agresiones y climas de hostilidad de diversos actores políticos, económicos y criminales. En lo particular, en este primer punto, tengo investigaciones junto con mi colega Sally Hughes de la Universidad de Miami, en las que hemos podido determinar precisamente quiénes son los periodistas más vulnerables al riesgo recurrente y más vulnerables, digamos, a las amenazas que son menos frecuentes. Lo que descubrimos es que si bien eh, el riesgo es inherente a la ocupación, ¿no? Por ejemplo, si empezamos a leer la literatura académica sobre prestadores de servicios de salud o de servicios al cliente, encontramos un enorme riesgo ocupacional. O sea, el periodismo conlleva un riesgo porque en la cobertura de asuntos espinosos, en la cobertura de
de lugares peligrosos, en fin. Pero una cosa es el riesgo esporádico, que es inherente a la ocupación, y otro es el riesgo, digamos, macrosistémico, que tiene que ver con la inseguridad pública en general. Entonces encontramos que precisamente los periodistas que tienden a ser amenazados con mayor frecuencia son aquellos que también apoyan el rol de escrutinio público, ¿no? El famoso rol watchdog. Entonces sí encontramos, de hecho, una correlación entre picar callos y ser amenazados recurrentemente. Pero también encontramos algo muy interesante, porque usamos una serie de variables de todos tipos en nuestros modelos estadísticos, y también encontramos, por ejemplo, que en los estados que la gente percibe como más corruptos no es necesariamente donde amenazan más recurrentemente a los periodistas. Y creemos que esto es porque cuando el estado es corrupto, tiene más posibilidades y canales de cooptación de la prensa, de tal forma que la autocensura se institucionaliza. No hay tanta necesidad de amenazar, lo cual nos lleva a las siguientes dimensiones. Encontramos que los roles e ideales profesionales de los periodistas son cada vez más comprometidos, ¿no? Recurrentemente con encuestas o estudios cualitativos, podemos encontrar que abrazan este rol de escrutinio, y que también los periodistas mexicanos, a diferencia de otros países, como hemos comparado, abrazan mucho o apoyan mucho el rol social de cambio. Evidentemente en todo el sur global esta es una tendencia, porque claro, pues de este lado del mundo es donde tenemos los mayores problemas de corrupción, inseguridad, etcétera. Es decir, nuestros periodistas sí están comprometidos con su entorno, sí están comprometidos con esta misión del periodismo, pero lo que encontramos son climas adversos para llevar esos ideales a la práctica. También en otros estudios de otro proyecto encontramos que la brecha entre el deber ser y el ser es mucho mayor en nuestros países del sur global que en las democracias establecidas, ¿no? Lo cual obviamente corrobora lo que vemos todos, que son condiciones institucionales adversas para el periodismo. Por tanto, pues esto afecta el periodismo de calidad, porque algo está pasando al nivel organizacional, quizás con rutinas productivas muy pasivas, quizás con intereses, con redacciones muy jerárquicas, con intereses económicos muy claros, que no están logrando generar condiciones también hacia adentro, obviamente hacia afuera, para el periodismo de calidad. Y eso, por supuesto, se traduce en una gran precariedad de las condiciones laborales y de trabajo. De por sí en el mundo es una profesión altamente azotada, pero que se ha incrementado todavía más en tiempos de pandemia. Y la mayor parte de académicos o de investigadores especialistas considera que la precariedad solo se mide en términos de inestabilidad del trabajo, o sea, de que el trabajo no es seguro, que el trabajo es inestable. Otra cosa que hemos encontrado en nuestras investigaciones es que en América Latina el empleo de los periodistas también se traduce en una segunda vertiente que consideramos precaria, que es un trabajo de baja calidad, es decir, mayores cargas de trabajo por el mismo boleto. En México en particular, a diferencia de otros 5 países de América Latina, ¿no? Aquí mi colega brasileño, no sé si lo podrá corroborar, pero en México el fenómeno de la maquila, como se le llama en la tropa periodística, es mucho más común. Por ejemplo, si un periodista tiene que hacer un promedio de 50 notas a la semana, eso definitivamente impacta en la baja calidad del trabajo, comparado con otros países donde por lo menos esa sobrecarga no se da en el número de notas que hay que producir, ¿no? Como si fuera una maquila. Luego a nivel organizacional, es decir, en las capas más superiores de los medios, vemos intereses económicos privados que suelen chocar con el interés público, y que esto cada vez más se ventila en las redes sociales, ¿no? De periodistas que ya no están a gusto con las políticas editoriales o empresariales, periodistas que quieren ejercer el periodismo crítico, pero motivado por el servicio público y no motivado por intereses políticos.
periodistas que no están a gusto alrededor del país. Por favor, sé que la atención la concentra ahorita la prensa nacional y el presidente Obrador, López Obrador, pero pensemos que hay vida más allá de Ciudad de México y que en los estados del país sigue habiendo periodismo, entre comillas, crítico, que sigue usándose como misil, ¿no? Como arma de chantaje también, en detrimento del propio periodista, que a veces se niega a firmar ese tipo de notas. Y por tanto vemos esta brecha cada vez mayor entre la tropa y los directivos y extraordinarios periodistas que están abandonando en bancada los medios para fundar sus propios proyectos. Como fenómeno eso me parece interesantísimo. Un colega académico mío le ha llamado el síndrome de la puerta rotatoria, que significa que los periodistas de mandos medios, después de unos 10, 8 años en un medio, se van y los medios se quedan, digamos, sin mandos medios, o sea, así con los directivos o con los nuevos chicos, pero a diferencia de lo que era hace 20 años, los grandes medios del país, ahora estamos teniendo mucha fuga de talentos, precisamente por lo que considero es una brecha cada vez mayor en la tropa y los directivos. ¿Y por qué? Pues porque muchas de estas políticas editoriales no provienen de estándares profesionales del periodismo, sino también por el grado de afinidad o antagonismo que se tiene con el gobierno en turno y también por la dependencia o no en muchos estados del país de la publicidad oficial. Esto ya de por sí es grave, pero si eso le agregamos que a nivel industria, pues nos está cayendo la terrible crisis económica que en los países avanzados ya se había vaticinado hace por lo menos 12 años, ¿no? Y yo no veía realmente hace una década los medios mexicanos discutiendo nuevas estrategias ante lo que se veía venir del declive del modelo de negocio tradicional. Y bueno, unido a la pandemia, por supuesto, pues la crisis sigue siendo terrible, los mercados son pulverizados, como ya sabemos, las nuevas generaciones tienen otros patrones de consumo, por tanto, pues ese modelo de periodismo siglo XX en muchos sentidos, pues está siendo totalmente rebasado. Y por otro lado, los medios independientes, robustos, de jerarquías horizontales, pues lamentablemente están teniendo muchos problemas de sustentabilidad que hacen precisamente temer por la misma en el largo plazo. Por tanto, a nivel institucional o social, ¿quién está perdiendo? Bueno, los ciudadanos para tener periodismo de calidad y relaciones sanas de balance entre la prensa y el poder. Tenemos bien o medios como antagonistas del poder o como actores políticos en sí mismos, o como ya dijimos, víctimas de los constantes ataques y estigmatizaciones por parte del poder político, específicamente del presidente López Obrador en su mañanera, pero también de otros gobernadores de varias partes del país, de distintos alcaldes, de distintos actores políticos, hacia la prensa que les es crítica y que no les gusta. Por tanto, para mí lo peor es que estamos viendo condiciones propicias para que se siga generando una captura de medios. Este es un término que proviene o equivalente al de captura de Estado, de cuando el Estado, las políticas públicas son capturadas por intereses privados, pues así también los medios pueden ser capturados por intereses privados de los mismos políticos, de actores externos, de los propios dueños, pero el punto es que no necesariamente regirse por criterios periodísticos. Y esto, pues lo vemos, lo sufrimos todos, una polarización política, una esfera pública muy, muy beligerante, en el que los vacíos de información o la falta de información sensible, profunda, los mutuos ataques, pues son además de caldo de cultivo para las noticias falsas y la desinformación, pues también para la infoxicación del espacio público, ¿no? Y estos son ambientes propicios para la posverdad, para que ya las personas estemos, los ciudadanos estemos menos interesados en conocer la verdad que en atrincherarnos y defender la postura.
Por supuesto, me faltan muchos aspectos, pero en el corto tiempo que tenemos no se puede. No quisiera robar el foco ni el tiempo de mis colegas. Hasta aquí mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias a ti, Mireya, y creo que enmarcas muchísimas cosas que, como dices, bueno, hay muchísimas cosas que pueden ser, que se reflejan en la violencia contra la prensa, que son justamente multidimensionales, y abarcarlas todas en este espacio es complejo, pero, pero creo que justamente todo esto de la estigmatización, de la crítica, del escrutinio, la polarización, en países como México, como Brasil, justamente lo que hacen es aumentar los riesgos de las personas periodistas a sufrir más agresiones. Esto si lo juntamos con la precarización, con que, y lo mencionabas también, ¿no? La mayoría que son violentados cubren cuestiones de corrupción o de seguridad. Nosotros, por ejemplo, en artículos 19 tenemos registrado que por lo menos en México, entre el 40 y 50% de las agresiones que registramos son contra periodistas que estaban cubriendo justamente la fuente de corrupción. Esto vinculado con el hecho de que la mayoría de los ataques, más del 40%, son perpetrados por personas funcionarias públicas y luego además toda la estigmatización, pues pareciera que no, bueno, más bien no es por casualidad esta estigmatización. Y con eso paso contigo, José, un poco que nos puedas, pues desde tu experiencia, al ser periodista, ser analista político, económico, ¿qué retos ves tú que hay presentes y futuros para el periodismo actual? Justamente considerando toda esta cuestión del contexto adverso para el escrutinio y la estigmatización de la que pues las y los periodistas son sujetos. Adelante, José, y muchas gracias por acompañarnos. Estás en mute. Claro que sí, muchas gracias, Paula, muchas gracias a la Fundación Naumann, muchas gracias a Artículo 19 por la invitación. La verdad es que los retos para la libertad de expresión en América Latina son enormes. Contamos con situaciones absolutamente paradójicas, marcos legales bastante desarrollados a nivel regional, a nivel de los países, pero estados débiles y incapaces de garantizar esos derechos. Las amenazas pues provienen de muchos lados, lo decía Mireya y con ella concuerdo, pues tanto de poderes de facto como el crimen organizado, caciques y otra clase de poderes informales, así como también de los poderes representativos de los distintos niveles de gobierno. No es una situación privativa, al contrario, desde, en el caso de México, desde el nivel federal hasta el nivel de los estados, incluso municipios, son fuentes de amenazas para la prensa. Y ahora, en efecto, se suma también la creación de climas de violencia que pueden facilitar y agudizar los riesgos, como las estigmatizaciones o los discursos de odio en el mundo de la política y en las propias redes. Dicho esto, a la hora de entrar a responder esta pregunta sobre la desconfianza de la población hacia el gremio y las estigmatizaciones, me gustaría centrarme en un aspecto básicamente, y es tratar de encuadrar la respuesta en una primera afirmación, y es que en el fondo, y ahí también lo mencionaba Mireya cuando abordaba el asunto como un tema, digamos, sistémico, estamos viviendo un profundo cambio en las relaciones entre los políticos, los medios y el público. Son partes interrelacionadas y va a ser difícil poder explicarnos o analizarlas si no las consideramos como eso, como partes interdependientes, que los cambios de una afectan al resto. Las consecuencias o algunos de los principales cambios en esta relación que yo puedo apuntar sin que lo agoten
es, pues por un lado estamos viendo un cambio muy importante en el lenguaje político, de los cuales los propios medios, como entes públicos, no pueden sustraerse. El segundo, y lo mencionaba también Mireya, es el cambio en el modelo de negocio. El mayor problema que tienen hoy los medios en el mundo es el cambio del modelo de negocio de la publicidad oficial, que permite, a diferencia de antes, llevar los anuncios de forma directa a las audiencias a través de las redes, sin la necesidad, como antes, de la intermediación de los propios medios que tenían, digamos, el monopolio de la recepción de esa clase de fuentes de recursos. Y en el caso de México, compartiendo este primer problema, este primer cambio en el modelo de negocio, se suma el que está resultando muy grave y que incluso amenaza la sobrevivencia de muchísimos medios, y es el cambio en la publicidad oficial, la reducción, el cambio de las reglas del juego con el actual gobierno respecto de este viejo instrumento que viene desde el viejo autoritarismo como un recurso del poder para controlar la agenda pública y mediatizar la acción de los medios, y que prevaleció a pesar de la democratización y las alternancias en el poder desde la salida del PRI en el año 2000. Entonces, creo que el primer punto a enfocar es que en efecto en el mundo y en México estamos viviendo un importante cambio, una importante transformación en el sistema político en su conjunto, que modifica, digamos, a estas subáreas, tanto a los medios como a los públicos. En términos generales, una de los rasgos de esta transformación en los sistemas políticos a nivel mundial, y México no ha sido ajeno a ella, es, me parece, que en los últimos años, en el caso, por ejemplo, de la alternancia mexicana, se fueron borrando las diferencias entre las distintas opciones políticas e hicieron aparecer a todos los partidos, a todas las opciones, incluidos los medios de comunicación, como parte o como si formaran parte del mismo club, como si estuvieran compartiendo la misma burbuja o la misma esfera. Y desde esa burbuja o desde esa misma esfera mantuvieron durante muchos años, décadas diría yo, un lenguaje político bastante parecido, sobre todo dominado, digamos, por gobiernos tecnocráticos, economistas y especialistas, que tanto a los políticos como a los medios de comunicación les generó un distanciamiento respecto de las gentes. Ahí creo que hay un primer apunte para empezar a hurgar en esta pregunta que hacen sobre ¿y por qué la población desconfía del gremio? Justamente este viejo modelo, digamos, de la alternancia, del borrar diferencias, estos lenguajes tan lejanos de la población y de sus preocupaciones, me parece a mí que fueron justo los que abrieron el camino, una amplia brecha entre ciudadanía y políticos, por donde irrumpieron los nuevos liderazgos que hoy nos preocupan, estos que estigmatizan, y también dieron cabida o abrieron la puerta a estos nuevos lenguajes polarizantes que se convierten en amenazas incluso indirectas para la propia
libertad de expresión. El triunfo, por ejemplo, del presidente López Obrador, como ha ocurrido con muchos otros, no es necesario repetirlos, pero desde Trump hasta los líderes xenófobos europeos u otras experiencias en América Latina, yo creo que no solo son historias de promesas rotas, de indignación, de desigualdad, de desempleo, como el que nos han heredado, decía Mireya, desde 2009 nos están diciendo que ahí viene la crisis y ahora cada vez la sentimos con más rotundidad, pero creo que no solamente son esos problemas los que explican el ascenso y las transformaciones en el sistema político, sino que los viejos liderazgos, digamos que tanto los políticos como los medios en esa burbuja a la que me refería, no solo dejaron de escuchar las preocupaciones de la gente, sino también, quizá como consecuencia de ello, dejaron o perdieron la capacidad para explicar a la gente lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué no estaban funcionando los modelos? ¿Por qué avanzaba la desigualdad? ¿Por qué se incrementaba la violencia en México o en América Latina? Y eso es justo el vacío, esa falta de capacidad de explicar a la gente, que en el fondo es la incapacidad ya de conectar, de poder justo comunicar y saber qué informar y cómo informar y explicar con narrativas, fue una de las cuestiones que sí entendieron estos nuevos actores populistas a los que nos estamos refiriendo. Y estos nuevos actores tuvieron una virtud, un acierto, que fue cambiar la sordera de sus antecesores, de los anteriores, esta sordera de antes a sus preocupaciones, aunque desafortunadamente pues la cambiaron por, digamos, la retórica y el tuit ocurrente, y despreciaron la reflexión por la frase impactante, por conmover, por lograr ser escuchados en un mundo de ruido, por la multiplicación de las fuentes de información. Entonces, junto con esto, creo que otra segunda cosa que explica a estos nuevos líderes, que en general no son amigos de los medios tradicionales, sino al contrario, son hostiles e incluso los utilizan como parte de sus estrategias políticas para buscar clics y ser vistos. Tuvieron otra segunda cosa que me parece que explica tanto su ascenso como la desconfianza hacia el gremio y en general a las instituciones del pasado, y es que independientemente de la veracidad de sus explicaciones, pudieron generar con un nuevo lenguaje político explicaciones narrativas que pudieron ser entendidas por la gente para explicar qué es lo que estaba ocurriendo. Tenían o encontraron el modo de explicar y decirle a la gente por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Es decir, se posicionaron sobre el control, digámoslo así, del ámbito del lenguaje político. Entonces, no solamente hay surgimiento de un nuevo lenguaje, sino que además tenía, digamos, propietarios. Y es que estos nuevos líderes son en este momento los propietarios o a quien está perteneciendo este nuevo lenguaje político. Y lo podemos ver, esta aseveración reflejada cuando volteamos y vemos, por ejemplo, presidente anterior de Estados Unidos, Donald Trump, o decía yo, a los líderes xenófobos europeos, incluso al discurso de la 4T, cómo tienen algo en común, y ese algo en común justamente es este uso del lenguaje directo, simple, sin matices,
y que tiene como común denominador la búsqueda de una atención a través de la crítica, la denostación de la vieja política o los viejos políticos tradicionales con los cuales la gente en los últimos años ha acabado por sentirse absolutamente defraudada. Y en muchos de los casos, la estigmatización a los viejos políticos o los políticos tradicionales incluía o incluye también a los propios medios de comunicación que, como decía al principio de mi intervención, comenzaron o terminaron por ser vistos como parte de ese mismo club de beneficiados del antiguo sistema político, como hoy podemos voltear y ver cuando se nos revelan investigaciones periodísticas. De eso me referiré en mi segunda intervención, como la de Pandora Papers, en la que pues todos estos viejos políticos tradicionales, artistas, cantantes, hasta escritores, premios Nobel, y gente de medios de comunicación, están todos metidos en el mismo saco buscando la forma de incrementar sus ganancias y ofrecen un espectáculo de opulencia en medio de la crisis que está dejando esta pandemia, que refuerza la capacidad y la narrativa de este nuevo lenguaje político, de decir, bueno, pues miren, es que todos son iguales, todos estos chupaban del mismo bote, todos estaban en complicidad. Me gustaría quedarme aquí en este punto de mi intervención, aquí terminar esta primera y poder agregar en la segunda. Muchas gracias, José, y creo que igual enmarcas muchísimas cuestiones que también Mireya comentó y que no todo, o sea, lo que está pasando y lo que vemos en la región no pasa por casualidad, tiene que ver con cuestiones históricas, tanto de cómo llegaron los regímenes actuales populistas al poder, de las razones por las que llegaron, y también un poco se entiende un poco el cómo llegaron, por qué llegaron y lo que están haciendo, y cómo, por qué se refleja, o cómo esto se refleja en el discurso que tienen sobre la prensa y principalmente sobre la prensa crítica. Y justo también para enmarcar más cuestiones regionales, está aquí Artur con nosotros, y desde tu punto de vista, la experiencia que tú tienes, la posición que ahora también tienes en Reporteros Sin Fronteras, ¿cuáles son los retos presentes y futuros del periodismo en el contexto actual? Ya dijimos, por la desconfianza, por la estigmatización, por los regímenes populistas, etc. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Paula. Gracias a todos y todas. Quería también agradecer por Artículo 19 por la invitación y a la Fundación Nauman por estar organizando ese importante espacio de discusión sobre libertad de expresión en la era digital. Creo que quiero hablar esencialmente, quiero empezar insistiendo en el carácter deliberado, estratégico y metódico que hay por detrás de lo que estamos llamando acá de campañas de desprestigios, discursos oficiales estigmatizantes por parte de autoridades públicas y hacia el periodismo, hacia periodistas y hacia la prensa. Quiero para eso hacer compartir una presentación, a ver si funciona. No sé si la ven. La vemos. En 2018, Reportero, lo siento, está en inglés, pero es solo esencialmente para ilustrar una idea. En 2018, Reporteros Sin Fronteras publicó un informe sobre la violencia en línea en contra de periodistas en varios gobiernos del mundo y cómo están intentando buscar puntos de conexión o justamente cómo funciona las estructuras, las estrategias por detrás que hay, qué tipos de categorías podemos identificar. Me parece interesante empezar mencionando tres momentos que vemos acá como un primer momento de desinformación o estrategias de desinformación que esencialmente van a buscar
ahogar el contenido periodístico en ambiente digital, como decía José, de la cantidad de información y de fuentes de información con múltiples narrativas. Entonces, personas en altas autoridades del gobierno que van junto, de manera directa o indirecta, trabajando con grupos políticos y actores afines para construir campañas y estrategias de desinformación en ese sentido. Un segundo momento que tiene mucho que ver con eso es una estrategia de amplificación, ¿no? Cómo amplificar artificialmente ese conjunto de estrategias desinformativas para que tengan mayor impacto y mayor alcance. Y ahí vemos estrategias múltiples, pero acá mencionamos la utilización, por ejemplo, de comentadores pagos, contenido patrocinado o también la utilización de cuentas automatizadas e inauténticas en las redes sociales que tiene ese por objetivo multiplicar y crear un efecto un poco manada de la cantidad de información y confusión y generar mayor confusión con un intento de obtener mayor control del debate público en ese caos informativo. Y por último, un tercer momento que también obviamente está conectado con los dos primeros, que tiene que ver con estrategias de intimidación en contra de periodistas, que sean por discursos beligerantes, que sean por la movilización con implicación directa o indirecta de otros grupos con recursos financieros y tecnológicos para provocar, para atacar directamente a periodistas y medios de comunicación con estrategias de deepfakes, la exposición pública de datos personales de periodistas y otras estrategias de hacking de medios y periodistas y generando una autocensura o que tiene un potencial de generar autocensura entre la prensa. Y acá quería mencionar dos investigaciones que hicimos en Brasil. Me parece interesante, muy emblemático el caso de Brasil, en la región, donde estuvimos durante todo el año de 2020 identificando, monitoreando las cuentas oficiales del presidente de la República, Jair Bolsonaro, sus hijos con cargos electivos, un senador, un diputado federal y un consejero municipal, y también un conjunto de ministros más cercanos ideológicamente al presidente, para ver cómo se posicionaban ante la prensa, qué tipo de menciones, qué tipo de discursos tenían cuando mencionaban a los medios de comunicación. Y bueno, fueron al todo 581 ataques a la prensa registrados en un año, no solamente en las redes sociales, pero también en discursos, entrevistas, pero esencialmente por canales oficiales, cuentas oficiales del conjunto de actores que he mencionado, que sea en Twitter o Facebook. El 85% de esos ataques fueron provocados por el presidente y sus hijos, o sea, una fuerza de movilización muy tremenda en términos de movilizar su base política con un discurso de beligerante hacia el periodismo. Y acá un pequeño, no sé si se nota, pero hay una escala de los distintos meses que vemos de enero, febrero, marzo, y hay una amplificación muy importante a partir del mes de abril, que es cuando también comienza a tener mayor impacto la pandemia en el país. O sea, el presidente de manera recurrente utilizó los medios, atacó los medios en el contexto de la pandemia, intentando responsabilizar a los medios por el caos que estaba en el país y por estar adoptando un discurso negacionista y cómo los medios trataban realmente de los problemas de la gestión de la crisis sanitaria por el gobierno. Entonces, bueno, un último punto de destaque sobre lo que hemos visto en este monitoreo es la cantidad de ataque, como las mujeres periodistas fueron el blanco principal, sobre todo cuando estamos hablando de ataques en redes sociales. Y siempre
con una